Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, Tel Aviv, buenas noches, San Diego, California, y buenos días, Culiacán, que está tierra caliente, carnala. Tierra caliente, carnal. Sinaloa está a punto de colapsar económicamente, según las noticias que vi, al día de mayo del 2025. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de un tema bien polémico. Vamos a sentar ahorita las bases y las reglas de este episodio. Mientras tanto, pues nos acompañan dos invitados. Denis nos va a inaugurar la segunda vuelta. Denis ya estuvo con nosotros en el episodio de Yugo Desigual. Y otra vez lo tenemos por aquí. Denis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto regresar, ¿no? Estar aquí con ustedes una vez más, participar ahí de este podcast, ¿no? Y de repente, de alguna forma, también poder ahí colaborar compartir conocimiento, ¿no? A todos los que están ahí conectados, a todos los que siempre asisten. De verdad que es un gusto regresar aquí después de casi 7 meses, creo, ¿no? Casi 7 meses. Sí, qué bueno. Sí, no es de pare de sufrir para los que lo están viendo por primera vez. Sí, por favor. No confundan. Hablamos portugués, pero no somos iguales. ¿Eres de Sao Paulo? No, yo soy de un estado llamado Minas Gerais. Ok. Pero sí, antes de salir a la misión viví en São Paulo. Sí. San Paulo. Tenemos otra invitada. Río de Janeiro. Río de Janeiro, sí. No, gracias a Dios, no. Gracias a Dios. Y tenemos una invitada, la sacamos del anexo otra vez. ¿Cómo estás, carnala? Después de... Si Denis tenía 7 meses, tú tienes como 8. Sí, porque yo no ya. ¿Y qué onda contigo? ¿Cómo has estado? Luego de invitado otra vez al podcast. Un saludo para todos mis detractores y para mis seguidores también. Ya volvimos al carril. Bueno. No más por hoy. Muy bien. Vamos a hablar hoy de temas escatológicos. ¿Qué es la escatología? Es la interpretación de los fines de los tiempos, es decir, la interpretación de las profecías. Vamos a dar una pequeña introducción ahorita de lo que es lo que vamos a estar hablando, porque muchas personas pues no son cristianas, a lo mejor nunca han abierto una Biblia, pero sí han escuchado el Apocalipsis, el Anticristo, creo que sí lo han escuchado. Las guerras que van a suceder, lo que va a pasar, el cielo se abre, caen meteoritos. Hay guerras, nuevo papa. Pero antes de todo eso vamos a poner las reglas. Vamos a hablar específicamente nada más de dos corrientes que han estado durante muchos años, ¿no? Sí, sí. Escatológicamente hablando, es decir, interpretación bíblica. Son dos corrientes muy fuertes. No estamos aquí para debatir porque sabemos que, digamos que lo que no es herejía es que nosotros tres creemos que va a haber una segunda venida de Cristo, que va a venir Sí. por su iglesia. Como decía ahorita Denis fuera de cámaras, el pensar que no va a venir, pues ya es herejía. Apaguen esto si hablamos de eso, ¿no? Sí. Entonces, no vamos a hablar de eso. Y número 2, vamos a hablar los tres de cada postura, ¿no? Sí, ¿Qué les parece? Vamos a hablar de cada postura porque cada postura tiene sus buenos argumentos. Ya a ustedes les tocará decidir más antes que decidir, pues les tocará a ustedes investigar todavía más. Claro, profundizar. Porque sí. pues aquí la hora que nos vamos a pasar no creo y no es justo y no es sano que ustedes nada más con la hora que hablemos aquí, Claro. ustedes se crean todo. Hay que Sí, investigarle, hay que darle a la Biblia, a libros. Entonces vamos a hablar de las dos posturas y al final pues vamos a tener una pequeña sesión de contrapuntear las dos posturas, ¿no? Sí, está bien. Después de que las hayamos explicado. Así que no esperen que nos vamos a pelear, no esperen, porque pasa mucho eso, ¿no? Sí, por ahí. En este tipo de situaciones hay personas que agarran un bando y piensan que esa es la verdad absoluta y que esa es la interpretación absoluta. Claro. Y luego le tiran mala onda a los demás y luego se andan peleando entre ellos, ¿no? Cuando la verdad, pues la escatología es simplemente pues una interpretación. Claro. Una interpretación. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Es interesante. Déjeme solo dale. agregar algo en lo que estás diciendo. Yo escuchaba justo un profesor por estos días y él decía justamente sobre esto, que en realidad
sea más fuerte lo que nos une Exacto. que lo que nos divide, ¿no? Exacto. Entonces, es solo presentar aquí posiciones escatológicas, pero más que esto, si somos todos nosotros hijos de un mismo Padre, somos todos un solo cuerpo, una sola iglesia, ¿no? Entonces, la idea aquí no es dividir opiniones, ¿no? Exacto. Sino que solo presentarlas para que a partir de ahí, como usted decía, es que esto sea solamente un incentivo, ¿no? Para que todos los que nos vayan a mirar ahí puedan realmente incentivarse en empezar a investigar, buscar y todo, ¿no? Y que más que esto seamos unidos. Sí, y fíjate, Denis y Mara, que pues ya hemos tenido en stand-by, en pausa, series, o sea, unos episodios de precisamente de escatología, los fines de los tiempos. Entonces nos hemos quedado ahí como trabados. Pero pues de que salen, salen esos episodios, ¿no? Para que la gente también vea, pues qué va a pasar en el fin de los tiempos, ¿no? Claro. Y es Interpretación de diferentes personas, de sucesos que van a pasar algún día. Pero bueno, comencemos. Denny, a ver, les voy a hacer la pregunta, Hay dos posturas, no sé si ya las dije, pero lo voy a decir. Existe una postura que la iglesia de Cristo, es decir, todas aquellas personas que creen que Cristo es el Salvador, el único y suficiente Salvador, y que aparte de que creen, tratan de seguir lo que Jesús dice en la Biblia, esa se le llama iglesia en la Biblia. Esa es la iglesia. Bueno, para ella hay una promesa, que Cristo va a venir algún día y la va a arrebatar y se la va a llevar al cielo. Esas son profecías. Hay una corriente muy fuerte que es que antes de que sucedan los últimos años fuertes de todo lo que habla el Apocalipsis y Daniel, los años fuertes donde van a caer meteoritos, Sí, van a la haber gran tribulación, terremotos, se llama la gran tribulación o la tribulación. Hay una postura muy fuerte que dice que Cristo va a arrebatar a su iglesia antes de la gran tribulación, para que no sufra. Y hay otra gran postura. Bueno, esa postura se le llama antes de la tribulación o Sí. pretribulacionista. Listo, pretribulacionista, sí. El arrebatamiento va a ser secreto, es decir, de repente en un abrir y cerrar de ojos la gente a lo mejor desaparece físicamente o a lo mejor cae sin alma porque el alma se va a ir, quedan las puras ropas. Bueno, esa es la pretribulación. Digamos que es algo escapista, ¿no? Y está la otra postura que dice que la iglesia va a pasar por la tribulación. En algún momento de la tribulación va a ser arrebatada. Todos la van a ver, no es secreta, está todo ojo lo va a ver, que la iglesia, sus creyentes son arrebatados y que la iglesia va a sufrir. ¿Pero cuándo ocurrirá esto? En medio de la tribulación que se dice que pues en esto sí coincide, ¿no? Que son 7 años. Sí, esto sí. Ahí sí los dos coinciden, ¿no? Creo que ahí sí coinciden, que son 7 años. En estos sucesos, cuestiones Sí, de sí hay años, coincidencia, ¿no? Claro, Esta postura es la de la post. Pues, no se le dice post-tribulacionista. Bueno, sí, porque ya al final de la gran tribulación, sí. yo lo entiendo más como durante la tribulación la iglesia es raptada. ¿No vendría siendo eso como la Biblia? Claro, en realidad son... ¿O cómo es? Serían 3 posturas, ¿no? Pero las más conocidas son 2, o sea, claro, la pre y la post, ¿no? Pero está también la midi tribulacionista, ¿no? Que cree que la iglesia, porque en un principio el anticristo va a manifestarse y manifestándose va a promover una falsa paz mundial, la propuesta de una moneda única, la propuesta de, o sea, calmar los ánimos, que todo esté bien, tranquilo. Una sola lengua, Una sola, sí, o sea, promover una unidad, resolver problemas quizás económicos, problemas sociales, resolver cuestiones de, o sea, de hambrunas, tantas crisis, diferencias sociales y económicas que vemos nosotros. Todo esto será de cierta forma resuelto por el anticristo, ¿no? Y esto va a hacer con que él sea aceptado por la mayoría de la población, no menos por los que realmente conocen de la palabra y que saben que, o sea, este es el anticristo, ¿no? Y entonces estas personas van a sufrir una persecución del anticristo muy grande.
Entonces, ¿qué dice el midi tribulacionismo? ¿No? Que en medio a esta persecución es cuando va a empezar en la gran tribulación a manifestar los eventos escatológicos que habló Jesucristo, de las trompetas, de las tazas, ¿no? De las copas, de la ira de los sellos, que empiezan a abrirse los sellos y todo. Y ahí el midi tribulacionismo cree que a la mitad de la gran tribulación la iglesia sería arrebatada. O sea, la iglesia sufriría la persecución del anticristo, pero no sufriría el derramar de las copas. Claro, que vendría siendo la ira de Dios, ¿no? Sobre la tierra. Entonces, el midi tribulacionismo cree que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad, ¿no? Porque En la trompeta, ¿no? En la séptima trompeta. claro, antes que empiecen claro, antes que empiecen las copas, las trompetas, los eventos, la iglesia sería arrebatada. Y después está la tercera, que es el post-tribulacionismo, que cree que la iglesia va a pasar por todos estos acontecimientos, por todos estos sucesos, que va a vivir, por decir el derramar de la ira de Dios también, y que ya al final de la gran tribulación, Cristo viene, ¿no? Para salvar a Israel y también para arrebatar la iglesia. Entonces, Sí, para que la gente se siga enganchando, hay muchos juicios en Apocalipsis. Hay 3 series de grandes juicios, es decir, y cada serie trae 7 juicios. sí. Son 21. Los primeros son los sellos. ¿Qué es un sello? Acuérdense ustedes que antes se hacían unas cartas y se doblaban. Ahora las doblamos con la lengua, las cerrábamos con la lengua, ¿no? Y la pegas. Sí, es que antes, acuérdate que Antes era, era ajá. con cera. Era una cera y le ponías el sello del anillo. ponía ahí el anillo, Que ok. era del rey y era sepultado el rey con el Entonces, anillo. los primeros se llaman los 7 sellos, es decir, digamos que un ángel agarra una carta y rompe el sello. Siendo el rollo del cordero. Exactamente, y sale la carta. Esos son los 7. Luego vienen las trompetas, son otras 7. Y luego vienen otros 7 que se llaman las copas. Y aquí es como un videojuego. Vamos de menor grado a mayor grado. Las copas ya serían los juicios como más Que fuertes. sería como la ira de Dios. Exactamente, se derrama la ira. Entonces, para que la gente pues nos vaya agarrando el hilo, ¿no? Entonces, eso es lo. Por todas esas, los MIDI creen que vamos a pasar nada más hasta las trompetas. O sea, nos vamos a aventar 14. Pero hay que hablar del periodo específico. Claro, más la cuestión del tiempo. O sea, la gran tribulación es el tiempo de 7 años. Es lo que escatológicamente llamamos nosotros de la última semana de Daniel, ¿no? Pero la última semana de años, o sea, son 7 años de tribulación. Y de ahí, en estos 7 años, serían, por decir, 3 años y medio de una falsa paz, ¿no? Donde este anticristo va a presentarse como siendo el Cristo, va a engañar a muchísimos, incluso a los israelitas que todavía siguen esperando a la venida del Mesías, ¿no? Entonces va a ser ahí un momento oportuno para ellos, o sea, de creer que vino un gran líder político, que es lo que ellos esperaban del Mesías. Los problemas de la tierra. Claro, y que va a colocar a Israel de nuevo en el centro del mundo, por decir así, como una potencia mundial, por así decirlo, ¿no? Entonces, para ellos todo va como que encajarse perfectamente para hacerlos pensar que este es el Cristo que ellos esperaban, ¿no? Y estas van a ser las 3, o sea, los 3 años y medio de falsa paz. Y después ellos van a darse cuenta de que aquel realmente no es el Cristo que esperaban cuando él entra y profana el templo de Jerusalén, ¿no? Esto lo dice la misma Biblia, y ahí empiezan a venir los eventos escatológicos, ¿no? Del Apocalipsis, y la ira de Dios empieza a ser derramada sobre la tierra, ¿no? Es decir, estos 3 que dijimos, estos 21 juicios, son en 3 años y medio. ¿Verdad? Sí, podríamos, decir, sí, podríamos colocar de esta manera. En 3 años y medio se van a venir 21 juicios. Que bueno, si leen Sí, Apocalipsis. es que a partir de ahí también hay una corriente teológica que cree que por más que sean 3 formatos distintos de manifestaciones, en realidad todas hablan de 7 eventos que van a suceder, ¿no? Ok. O sea que tanto los sellos, las copas, los caballos, ¿no? Que son liberados, caballo blanco, caballo amarillo, caballo rojo, todo esto en realidad representa estos 7 eventos que van a suceder, ¿no? En las manifestaciones de la ira de Dios, ¿no? Bueno. Pero aquí, o sea, lo más importante es que nosotros, todas las corrientes escatológicas creen que, primero,
Cristo viene. Segundo, creen en la gran tribulación y que es un tiempo, un periodo de Difícil. 7 años. Entonces, todas las corrientes teológicas están de acuerdo con estos eventos. En el mismo margen, digamos, ¿no? El mismo margen de maniobra. Sí, sí, o sea, las divergencias empiezan cuando preguntamos cuándo sucederá esta venida de Cristo. Y ahí, o sea, los pres creen que sucederá antes de la gran tribulación, que la iglesia no pasará por la gran tribulación, y de ahí tienen textos, promesas de Dios, ¿no? De que, por ejemplo, en Tesalonicenses, de que la iglesia será librada de la ira venidera, ¿no? Y tantos otros textos. Después están los midi tribulacionistas, ¿no? Que creen que la iglesia va a ser arrebatada ahí a la mitad de la gran tribulación, o sea, va a sufrir la persecución del anticristo, pero no va a sufrir la ira o la manifestación de la ira de Dios, ¿no? Viene siendo lo más fuerte. Claro. Porque como decía Jonathan, ¿no? Viene de lo menor a lo mayor. Sí, sí, sí. Entonces, o Sí, sea, de hecho, si ustedes leen Apocalipsis y las copas, son los catástrofes muy fuertes Sí. las que vienen. Que incluso Fuertes. te indica, ¿no? Cual nunca antes hubo Cual nunca. antes. claro. Terremoto tremendo. Sí. ¿Ahí es Ajenjo? ¿Ajenjo entra en la copa? No, ¿verdad? Sí, entra en uno de los sellos, ¿no? En un de los sellos. Sí, No, entra en uno de los pero sellos. luego si ustedes leen, se vienen cosas muy feas en Aquí las la copas. pregunta es, ¿y qué con la iglesia? Claro, ¿Cuál entonces es la esta promesa es la que podría tener la iglesia? ¿O qué diferencia tendríamos los creyentes en Jesucristo a los no creyentes en Jesucristo? ¿O qué certeza podrían darnos ustedes a los espectadores de decir, bueno, ¿y por qué me tengo que salvar? ¿O en qué barco me voy a subir? ¿O qué beneficios tengo? Claro. Si voy a parecer lo mismo que aquel que no lo tiene. ¿Qué opinan de eso? Es que yo pienso que depende de de qué postura tengas. Por ejemplo, si eres pretribulacionista, Claro. pues ahí yo creo está. que la Y es que, o sea, esperanza opinan dentro de la iglesia, ¿no? puede ser. Sí. Claro, y mira, las preguntas están muy, muy buenas porque es justamente esto, y creo que también todos los que van a mirar este episodio también, o sea, seguro tienen estas dudas, ¿no? Personas que quizás no conozcan mucho de lo que es la escatología, van a preguntarse qué beneficios tengo, o sea, cuándo sucederá, si tengo que prepararme o no tengo que prepararme, ¿no? Que si me agarran en la mentira me quedo, ¿no? Claro. Porque siempre decían, Entonces es, o sea... "No vayas a Maya porque viene Cristo y te quedas". Sí, sí, de hecho, recién comentábamos aquí, ¿no? Fuera de las cámaras, justamente que la pandemia, por ejemplo, ha sido un acontecimiento que ha hecho con que mucha gente, o sea, se desesperara realmente y todo. Y está bueno cuando nosotros pensamos que, independiente de la línea escatológica, tenemos que entender que Cristo viene. Es una promesa de Cristo. Y a partir de ahí, o sea, el evangelio se basa en esto. El evangelio se basa en dos pilares fundamentales, podríamos así decir, en lo que Cristo ya hizo por nosotros, ¿no? Que fue su muerte, dándonos la salvación, la gracia, o sea, salvándonos de la muerte y condenación, pero también su promesa de que regresará, porque, o sea, Cristo murió, pero sabemos que al tercer día resucitó, ¿no? Se fue a los cielos y según la promesa que nos hizo allá en San Juan 14, o sea, iba a prepararnos lugar, pero para después regresar y, como él mismo dijo, no, volveré otra vez y os llevaré para mí mismo, para que en donde yo esté, ustedes puedan estar también. Entonces aquí es la profecía, la promesa que todos nosotros como cristianos tenemos, debemos aferrarnos a ella. Esta es nuestra esperanza, ¿no? De que Cristo pronto viene, y ahí es cuando nosotros recién hablábamos de que debemos tener cuidado porque hoy día ya hay hasta aquellos que ya están dudando de la venida de Cristo, ¿no? Y ahí es un gran problema, ¿no? Es que ya sea, pues lo que estábamos comentando antes de entrar a la escena, es que precisamente es un hilo bien delgado entre los acontecimientos apocalípticos, entre lo que se está viviendo actualmente ahorita en 2025, que se está desatando a partir del 1 de enero hasta ahorita, los eventos de una manera rápida, Sí. exageradamente rápida. Sí. Y siempre está el detonante de la gente cuando vemos Mateo 24, ¿no? Sí, que es Y que un dice, clásico bueno, escatológico, sí. eso es de que dice, bueno, Dios me lo dijo. No me digas que estaba apagado todo el tiempo. Estaba apagado, carnala, todo el tiempo.
Uy, tan buenas preguntas que me aventé. No, de todas maneras, sí se escucha. Bueno, sí, no, pues ni modo, ya. Pero, por ejemplo, Lo que es no venir 7 meses. No, pues ya no me acordaba yo. Entonces, es este hilo en el de decir, a ver, si Cristo dijo que todas esas cosas iban a acontecer, pero aún no sería el fin, entonces, pues, ¿qué esperanza me estás dando a mí como cristiano? Porque si vendrá guerras y se oirán rumores de guerras, y habrá pestes, y habrá hambruna, y habrá muerte. Dice, pero aún no es el fin. Claro, ese Entonces, es el ¿qué principio de postura dolores. estamos teniendo ahí como, Y para agregar algo desesperanzador, sí, desesperanzador? en la Biblia no viene la fecha específica que va a venir Cristo. Claro, Si ustedes escuchan a alguien que tiene fecha, no le crean. no le crean. No le crean. Es mentira. Estamos convencidos. Está mintiendo, sí. No hay fecha. Nadie tiene, o sea, nadie tiene el conocimiento bíblico, escatológico, teológico, astrológico para establecer Jesús fechas. sabe. Y la Biblia no da así como una brújula que nos diga más o menos en qué tiempo Ahí están las señales. Sí. o de dónde parten estas tres posturas que ustedes comentan. Dicen que comienza el reloj de la cuenta regresiva con la famosa profecía cumplida de que Israel volvería a ser nación. Dicen muchos También. que ahí comienza, Que que el de ahí reloj empieza. el reloj del fin del mundo 1948, ¿no? Ujú. empezó las manecillas a empezarse a mover. También. Muchos escatólogos Sí, dicen eso. Sí, o sea, todos Que el estos... tiempo de partida para contabilizar incluso Daniel número 9 El es... fin de los tiempos comenzó ahí. Claro, algunos creen ok. o sea, algunos creen de esta Eso manera, es específico. pero nosotros decimos que, y es interesante observar que los mismos apóstoles, cuando han escrito sus epístolas, sus cartas, ellos ya tenían la sensación e impresión de estar viviendo los últimos tiempos. Pues no nos vayamos muy lejos. En la Segunda Guerra Mundial, Ellos pensaban que cuando Hitler... hablamos de la Hitler era época de el anticristo. 1950, que fue la posguerra, y después de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1900, 30 y tantos. ajá, después de 1918 que comenzó en la posguerra, en las dos grandes guerras mundiales, se empezó a vivir también este auge porque es como un cambio de era. Y ahorita después de la pandemia se viene otra Otro vez cambio de- sí. este cambio de era en la que decimos, ahora sí es el fin. Claro. Y lo que usted dice, hermano, que llega pues mucha gente que de ahí se agarra, ¿no? Para Sí. hacer su agosto. Lo chido de la escatología es eso, que como Jesús, ni Jesús sabe cuándo va a venir. Nada más lo sabe el Padre, dijo mismo Jesús. Nomás Claro, el Padre claro. sabe Sí, cuándo en me va a realidad- mandar Él. Claro, en realidad él, cuando hizo esa afirmación lo hizo como hombre, ¿no? Diciendo, o sea, que lo que quería decir Jesús es que en la tierra no hay ningún hombre, ningún ser humano que pueda decir, Ni ni definir. establecer, ni definir cuándo será su venida, ¿no? Entonces, o sea, sabemos nosotros que, y ahí esta era la intención de Cristo, ¿no? De afirmar que como hombre, como ser humano, que en la tierra no hay nadie que sepa. O sea, sabemos que Él como Dios tiene la omnisciencia, ¿no? Y que teniendo la omnisciencia, Él sabe. Pero estando aquí en la tierra, No lo lo que quería reveló. afirmar Él era decir, mira, no hay nadie aquí en la tierra que pueda establecer. Entonces, como recién decía el Jonathan, que cuando cualquier tipo de persona surja para afirmar, establecer fechas, es decir, por ejemplo, Nostradamus y tantos otros que aparecieron, Parravicini, que anda de moda que ahorita. el fin del mundo va a ser tal y que va a suceder en tal. No les crean, no Yo les ya me crean. deparé con personas, por ejemplo, que empezaron a agarrar ahí el libro de Daniel, a hacer cuentas escatológicas y todo, y nos llegaron a decir, mira, el año de la venida de Cristo va a ser el 2018. Cristo viene en 2018, ¿no? Y yo como que quedé mirando así todo. Es que no tuve la oportunidad de encontrarlo de nuevo, ¿no? Para decir, ¿y qué pasó con el 2018, no? Pero es esto, entonces nosotros no tenemos y no podemos establecer fechas. Entonces ahí es cuando textos como los alertas que nos hizo Jesús ganan sentido de decir, Exacto. estén preparados. Velar y orar, ¿no? Que Velar, esa es la orar. principal. Que eso es lo chido de la escatología. Nadie sabe el día y la hora. Estén preparados, estén listos. Entonces ahí es cuando nosotros como cristianos debemos estar preparados para que Cristo pueda regresar a cualquier momento. Sumado a esto, yo siempre acostumbro decir que
Porque sí, también hemos conocido personas que por ahí a veces dudan de las promesas de Cristo, de decir, no, Cristo prometió eso ya hace casi 2000 años y que nunca vine y sabe qué, vamos a morir, no va a suceder. Pero lo que yo acostumbro siempre decir a los hermanos de nuestra iglesia es que lo que nosotros no nos damos cuenta es que Cristo todos los días está regresando para alguien. Es cierto. Cuando la muerte nos llega, Ahí se acaba el fin de la gente. ahí se acaba la oportunidad de uno. Ese es el fin del mundo para esa gente. Entonces, o sea, estamos hablando nosotros aquí ahora de una venida, podríamos usar la expresión colectiva, donde todo un grupo de todas tribus, lenguas, razas, pueblos, naciones sean llevados. Pero lo que no nos damos cuenta es que todos los días de manera individual, Él regresa por alguien. Él regresa por alguien. Y alguien pierde oportunidades, alguien aprovecha oportunidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros a unos meses atrás hemos perdido un hermano de nuestra iglesia, ¿no? Que fue acometido por el cáncer y como que fue despacito muriendo despacito, pero lo más bonito era llegar todos los días a visitarlo y era bonito porque yo decía que nosotros íbamos a darle palabra, a incentivarlo, pero salíamos de ahí nosotros ministrados, ¿no? Y emocionados y llorando nosotros, porque él siempre nos decía, ¿y cómo estás, hermano Higinio? Se llamaba, ¿cómo estás, hermano Higinio? Pues bien, pastor, y aquí estoy porque Dios me quiere aquí, y el día que no me quiera, ya estoy preparado, ya estoy listo. El día que quiera llevarme, con él yo voy, ¿no? Y, o sea, entonces esta debe ser la postura de nosotros, buscar vivir nuestra vida de manera preparada, de que sea pretribulacionista, sea midi-tribulacionista, sea post-tribulacionista, Cristo viene, ¿no? Y a partir de ahí, por más que estemos nosotros hablando de una venida, vuelvo a decir, colectiva para la iglesia, no podemos olvidarnos que todos los días Él viene para cualquiera uno de nosotros. Y aquí queda la pregunta, o sea, ¿quién sabe el día que nos toca? Ninguno de nosotros. Entonces, o sea, por ahí personas de repente se quedan enfermas, se van, pero también hay personas que estamos aquí de repente. Y que empiezan a llegar más a las iglesias. No, o sea, y que de repente pasa algo, algo súbito, por así decir, un accidente o algo y la persona simplemente se muere, ¿no? Entonces, ahí es cuando hablamos nosotros y reafirmamos que sí, que Cristo viene, pronto viene, pero más que eso, todos los días está regresando para alguien, ¿no? Muy bien. Y ahí está la importancia de que estemos realmente preparados, porque sí, después que llegue la muerte para uno, ahí ya no hay más lo que hacer. Y esto dice la misma palabra, ¿no? Que el hombre está destinado a morir una sola vez, o sea, vivir una sola vez, y después que se muere, El juicio. el juicio, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, o sea, sabemos nosotros que los muertos salvos con Cristo se van al paraíso, a este lugar de descanso, y los que mueren sin salvación se van al Hades, al Seol, ¿no? A este lugar de tormento, a esperar la sentencia de condenación o esperar la resurrección de arrebatamiento para subir con Cristo, ¿no? Muy bien. Sí. Entonces vamos a explicar qué les parece primero el pretribulacionismo. Sencillo, ¿no? De por qué las personas creen el pretribulacionismo. ¿En qué se basan ellos? ¿En qué textos? Claro. A ver, ¿quién empieza? ¿Tú, Mara, o Denis? A ver, ¿cuál es la pregunta? Hay que explicarle a la gente cuáles son los fundamentos del pretribulacionismo. Bueno. ¿En qué se basan? ¿En qué texto? Yo lo que investigué sobre el pretribulacionismo es que la iglesia no tiene por qué sufrir, porque tenemos una esperanza. Y hay un texto específico donde dice que no nos ha puesto Dios para la ira, sino para guardarnos del mal. Entonces, ellos utilizan, no sé si podamos usar la palabra tergiversar, pero ellos utilizan este texto para explicar que la iglesia no tiene por qué sufrir, que porque eso somos cristianos, y que es una esperanza que nosotros tenemos, algo así como un beneficio por creer. Entonces, nosotros no vamos a pasar absolutamente por nada. Es más, a lo mejor ni al anticristo vamos a ver. Y eso es lo que enseña este tipo de doctrina. Que cuando empiece a padecer la tierra dolores de parto, que viene siendo pequeñas situaciones que se salen de control, como lo estamos viendo ahorita, entonces dicen que esto va de aumento en aumento,
Y el pretribulacionismo enseña que no tiene por qué ser así, que en cuanto empiecen los dolores de parto o empecemos a ver pequeños conatos de excesiva violencia, caóticos, de problemas financieros, de apagones mundiales, de nuevo papado y todo eso, que Dios nos va a guardar para ese momento y que Cristo va a venir en ese momento y no vamos a poder hacer absolutamente nada y no habrá más que los 7 años de tribulación, pero nosotros ya no vamos a estar aquí. Claro. Eso es lo que enseña esta teoría, no sé si llamarlo teoría corriente escatológica, Sí, corriente, ideología Interpretación. o interpretación escatológica. Que el cristiano no tiene por qué sufrir, por eso somos cristianos. No sé qué Claro. opinan de eso. Sí, sí. Una de las afirmaciones más fuertes del pretribulacionismo, primero está en entender que la gran tribulación en realidad es un tratado de Dios con Israel. Ujú. El pueblo que, o sea, como Que dice viene siendo Juan, el reloj profético de Dios. sí, o sea, como dice Juan, Cristo vino para los suyos, pero los suyos No le no recibieron. lo recibieron. Entonces, a partir de ahí, la gran tribulación es un tratado de Dios con Israel para expiar, expurgar los pecados de Israel. Y esto está afirmado, por ejemplo, uno de los textos más claros es Daniel 9:24, ¿no? En donde Sí. Daniel va a decir, 70 semanas están destinadas a tu pueblo, ¿no? Y está hablando específicamente del pueblo de Israel. Entonces, o sea, una de las bases más fuertes del pretribulacionismo es creer en esto, ¿no? Que la gran tribulación en realidad es un tratado de Dios con Israel y también con aquellos que no lo han aceptado, aquellos que no quisieron aceptar el evangelio, ¿no? Porque hoy día gozamos nosotros del libre albedrío, entonces vamos, predicamos, hablamos, pero hay gente que, no, muchas gracias. Estoy Ahorita bien no como estoy muy joven. Ahorita, claro, Ahorita no, joven. no quiero. Entonces, la gran tribulación será un tratado con estas personas. Y a partir de ahí hay textos, ¿no? Por ejemplo, como Primera de Tesalonicenses 1:10, 5:9. Uno de los más conocidos es Apocalipsis 3:10, cuando Cristo va a hablar por medio de Juan a la iglesia de Filadelfia, diciendo, ¿cómo te mantuviste fiel en los momentos de prueba? Yo también te guardaré de la hora del juicio, prueba, de la tribulación que ha de Así venir sobre el mundo, ¿no? Entonces, la gran creencia es esta, o sea, de que Cristo va a librar la iglesia de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está en Cristo, la iglesia ya ha aceptado a Cristo, ya está preparada ya para subir padeció con por Cristo. Claro, ya está preparada para subir con Cristo, ¿no? Entonces, el pretribulacionismo afirma, enseña justamente esto, de que Cristo viene, arrebata su iglesia, ¿no? Ahí tenemos el texto clásico de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿no? Donde la Biblia afirma que que cuando se escuche el sonido, el alarido en los cielos, los muertos salvos resucitarán primero, y nosotros los que aquí estamos seremos arrebatados para encontrarnos con Cristo en el aire. Primera de Corintios, si no me equivoco, capítulo, no me acuerdo ahora si 10, a partir del versículo 52, va a también confirmar esto, ¿no? Diciendo que nosotros recibiremos un cuerpo glorificado y a partir de entonces estaremos con Cristo allá en los cielos para entonces cumplir promesas y profecías como la de Juan 14, que estaremos con él en la morada que él fue a preparar a nosotros en los cielos. Participaremos de lo que es el tribunal de Cristo, que sería el momento de la recompensa, de los galardones, o sea, para toda obra que hicimos nosotros aquí en el reino de Dios, seremos recompensados por estas obras, ¿no? En el tribunal de Cristo, y después vendrá las bodas del Cordero. Entonces, mientras la iglesia esté participando de estos eventos gloriosos allá en los cielos, Sí. el mundo estará hecho un caos, ¿no? Así es. pasando por la gran tribulación, ¿no? De hecho, Algo caótico aquí, y Claro. que Dios incluso se olvida de los que están en la tierra por estar celebrando un evento en la iglesia. Esa es otra parte también de la interpretación del pretribulacionismo, donde dicen que son las bodas del Cordero, mientras abajo están todos caótico en la Sufriendo. tierra,
y que incluso el Espíritu Santo será quitado de la tierra. Claro, o sea, Es parte también cuando de la iglesia sea interpretación. arrebatada, el Espíritu Santo va a subir con la iglesia, ¿no? De hecho, hay un texto en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 que afirma esto, que lo que detiene la manifestación del anticristo es la presencia del Espíritu Santo en la tierra. Pero que cuando el Espíritu Santo sea quitado, sacado de la tierra, ¿y cuándo va a ser este momento? Justamente cuando la iglesia sea arrebatada. ¿Por qué? Porque ahorita, o sea, ¿dónde está el Espíritu Santo? En nosotros ¿En la que somos iglesia? la iglesia, actuando en la iglesia. Entonces, cuando Vive la en iglesia nosotros. sea arrebatada, el Espíritu Santo también se irá con la iglesia. Es claro que el hecho de que el Espíritu Santo se vaya con la iglesia no lo impide de seguir actuando en la tierra, ¿no? Así es. Pero hablando en ese aspecto de estar actuando adentro de los creyentes, ya no será más así, ¿no? Entonces el Espíritu Santo se irá y ahí es donde creemos nosotros que será la oportunidad perfecta para que el anticristo se manifieste. Porque piensen conmigo, una iglesia arrebatada, personas desaparecidas, niños, bebés que Caos. desaparecen, un caos en el mundo, la gente preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces será el ambiente perfecto, el Espíritu Santo ya no estará más en la tierra, entonces será el ambiente perfecto para que el anticristo se manifieste como que tratando de tranquilizar a la gente, no, calma, tranquilo, y ahí es cuando, o sea, empieza, ¿no? El operar la gran tribulación, ¿no? Ok. Entonces, esta es la, por decir así, en rápidas y cortas palabras, más o menos lo que cree ahí la línea de interpretación pretribulacionista, ¿no? Ok. Los que están en contra de esta interpretación hablan de que, pero ¿qué privilegios tiene la iglesia de ahorita que no va a sufrir, ¿no? Las consecuencias de una tribulación? ¿Qué tan justo sería que, por ejemplo, los cristianos del primer siglo tuvieron que dar la vida para poder salvarse? Entonces, los que no están de acuerdo en esto dicen, Sí. bueno, es que eso no es justo. Creo que también nosotros deberíamos de subir y ser probados, ¿no? Nuestra fe, porque es como muy de... Pues así como de muy de, pues ya me voy a Dios. ¿Cómo que no sufrió? No, ya estoy aquí en el cielo, no Lo que pasa sufrí. es que la iglesia occidental siempre Pero ha tenido... no estoy hablando, pero aguanta. Ha tenido ese miedo, ¿no? Sí. Del sufrimiento. No estoy Y hablando de nos sufrir de que, enseña el perdí un sufrimiento. trabajo. No, sufrir hasta la el muerte. sufrimiento de la persecución Ujú, cristiana. exactamente. Porque en Occidente se ha tenido pues una libertad relativa para el evangelio. Lo que no están actualmente disfrutando, por ejemplo, Corea del Norte. Sí. Los países como Pakistán, como Afganistán. Eso es exactamente lo que veníamos platicando. Ese pedazo de iglesia sufre. Es lo que Y veníamos nosotros platicando. no tenemos, porque una cosa es la iglesia occidental que Sí. no sufre, que se nos acomoda muy bien. Sí. Este plan pretribulacionista que nos acomoda bien a nuestro estilo de vida occidental. Exacto. Pero no se acomodaría a un estilo de vida, por ejemplo, comunista en una Exacto. iglesia en Claro, China, donde sufren, donde todos los padecen. días están sufriendo por la fe y que incluso ellos ya están sufriendo su propia tribulación por la persecución gubernamental. Que bueno, Entonces, gracias a Dios, ahorita en México, pues sí, bueno, en gozamos México, de libre culto. bueno, por ¿no? algo tenemos, Sí, bueno, pues no sé si saben, como decía Porfirio Díaz, ¿no? Pues no sé, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pero pues a lo mejor hemos podido disfrutar de esa relativa libertad porque estamos en América. De hecho, hay estadísticas, muchachos, que dicen que la iglesia no ha habido un tiempo de persecución más fuerte que en estos tiempos. Bueno, es que ahorita es que también tenemos que hablar de eso. Ni siquiera en el siglo ahorita I. la persecución, a lo mejor nosotros ya no lo estamos sufriendo en Occidente. Bueno, yo lo veo así. Exacto. Que no lo estamos sufriendo de que te voy a echar a la cárcel si proclamas a Cristo. Pero la sana doctrina está siendo perseguida. Claro, es que Y eso ahí es entra- más difícil yo iba a hablar de esta porque hora, antes, sí. pues como decías, ¿no? Te mataban en el Coliseo y hasta orgullo decías, soy cristiano, y órale, te cortaban la cabeza o te echaban un león. Está bien, lo entendías y mucha gente se convertía. Ujú, sí. Claro. E incluso En tiempos de en la persecuciones Guerra donde Fría. más hubo crecimiento. Así es, incluso en el periodo de la Guerra Fría, cuando cayó la cortina de hierro, Cayó por el cristianismo. cayó por el cristianismo, porque las Mientras más lo mujeres... oprimías, Ajá, más y crecía. porque bueno, ahora sí que los aristócratas,
pues sí, se estaban en la calle siempre. Y a los cristianos, a los hombres, a campos de concentración, y a las mujeres, a los hogares. Y ellos enseñaban a los nuevos políticos el cristianismo. Y era oprimido, porque gracias a esa esclavitud y los campos de concentración soviéticos con la KGB, cayó la Unión Soviética. Eso es más que bien sabido. Sí. Pero actualmente no puedes dar testimonio de tu fe porque la fe ya está muy corrompida. No, y estamos hablando que decíamos del cristianismo alternativo, ahorita del cristianismo incluyente, y nunca había sido tan dañada la figura de Jesucristo. Exacto. Como en estos tiempos. Está siendo muy atacada su figura Biblia, en las todo. creencias, las doctrinas Incluso, bíblicas y no estamos diciendo que están atacados por otra religión, sino por nosotros mismos. también. Las mismas iglesias ya no están enseñando la palabra porque es demasiado excluyente, directa, es demasiado homofóbica. Sí. La palabra de Muy Dios dura, muy cruda. es Claro. machista, misógina. Es misógina, sí, retrógrada. tiende al maltrato infantil y todo lo que llamábamos bueno, Claro. ellos dicen que es malo. Ya es malo, sí. Y lo peor no es eso. Lo Vivimos entendemos la de gente que no. apostasía. Así es, la apostasía. La Está- apostasía. al grado que Cristo dijo, a ver, si el Hijo del Hombre viniera, dice, hallará fe en la tierra. Buena Tremendo, pregunta, ¿no? Sí, sí. Hallará fe viviendo en la tierra. Estamos viviendo estos tiempos. Es muy importante su colocación justamente viendo nosotros que si vamos a mirar nosotros a lo largo de la historia del cristianismo, los tiempos de más grande persecución fueron los tiempos donde la iglesia más creció. Y más se fortaleció doctrinalmente. Y aquí está Y de defendía repente, la fe. sí, y aquí está de repente el gran riesgo que corremos nosotros de sentirnos tan cómodos en nuestra libertad al punto de que ahí es cuando empezamos a pervertir el verdadero y real evangelio y cristianismo, ¿no? Entonces, puede ser que nuestra guerra, que nuestras dificultades hoy día no sean de repente como lo que sucede con nuestros hermanos en Corea del Norte. Que te matan, que te cortan el cuello, cosas así, pero nuestra guerra sea más sutil y peligrosa, O más espiritual. más espiritual, ¿no? Con tanta doctrina de Sí, demonio que hay ahorita. Porque a partir de ahí, o sea, con tantas teorías, con tantas cosas, y de ahí es cuando se hace tan importante, por ejemplo, y ahí es cuando yo veo la importancia de que estemos aquí reunidos hablando sobre estas cosas. ¿Por qué? Por algo. Porque por ahí, hoy día, ya se nos está haciendo tan placentero estar en la tierra, tan cómodo, que la gente ya no quiere más que Cristo venga, como recién dijimos nosotros, de que Ya las ni últimas siquiera oramos, teorías... porque es más, ¿cuántas predicaciones hemos hecho de que Cristo viene? Exacto. Y Ya son prédicas que no ganan ¿Y sabe dónde está el audiencia. meollo de esto? Porque luego dice, sembramos discordia porque yo creo en una cosa, tú en otra y tú en otra. Y no, Dios no nos llamó a discordia, entonces mejor ese tema no lo tocamos. No hablemos bueno, sobre eso, sí. pero no hablemos del tiempo que viene, hablemos del acto en sí y de lo que conlleva la obediencia del cristiano para ser parte del acto. Claro. Y de eso ya no se habla, porque eso Claro. incomoda. Por esto, este es el punto. Y Ese ahí es el punto. como recién dijimos nosotros, ¿no? Porque ya hay personas o ya hay corrientes teológicas que hasta ya están empezando a afirmar que Cristo ni viene. ¿Por qué? Sí. Porque Ajá. ya nos gusta tanto estar por aquí y las cosas ya están tan placenteras Están y que cómodos. Porque nos están está tan yendo cómodos, bien, nos estamos- está yendo bien, nadie nos confronta, nadie nos predica un evangelio porque ¿qué es evangelio? Nuestra esperanza de vida es más Renuncia. alta. Evangelio es renuncia, es confronto, es que a cada día busquemos ser mejores, que nos miremos hacia nosotros Es negarnos a mismos nosotros y busquemos mismos. a cada día negar a nosotros, renunciar. Pero hoy día, infelizmente, ya se predican tipos de evangelios y bueno, aquí no... Sí, tipos. Esa No, es la no palabra. quiero hacer una crítica, pero a Dale, veces tú es dale. inevitable, ¿no? Dale, Pero dale. teologías de prosperidad, teorías, tantas otras que en realidad, o sea, nos hacen agarrar tanto gusto por la vida aquí, que de aquí a poco ya ni queremos que Cristo venga. No, Cristo aquí estamos tan a gusto, está todo tranquilo. Fíjate, y hay cristianos que en ese ambiente hasta le tienen miedo a la muerte. Sí, tienen miedo a la buen muerte cuando punto. debe de ser un trofeo. Sí, porque es esto. Para nosotros, ¿qué es la muerte? La muerte es el boleto, es el pasaje que nos llevará para estar
por siempre y eternamente con Dios. Entonces, de hecho, o sea, la Biblia, el salmista dice que Dios tiene placer en la muerte de sus santos. Sí, es honrosa para ¿Por él. qué? Porque es un hijo más que regresa a la casa. Sí, Pero hoy día, si vamos a hablar con los cristianos, o sea, los cristianos tienen miedo a la muerte, no quieren morir, no, porque yo estoy tan a gusto aquí que yo quiero vivir más, mucho más, hay tanta cosa para disfrutar. Entonces, esto levanta la preocupación de que nosotros como iglesias nos vayamos a ir. volvamos al evangelio genuino, a predicar realmente, porque ahí volvemos al principio nosotros, ¿no? De que las bases centrales del evangelio se basan en dos principios: en lo que Cristo ya hizo, pero en la promesa de que Él viene. Entonces necesitamos volver a predicar estos tipos de mensajes. ¿Por qué? Porque sea pre, sea mid y sea post, cuando Él venga, encontrará fe en la tierra. Cuando Él venga, ¿estaremos de verdad preparados? ¿No? Entonces ahí nos levanta, por decir así, ahí queda, ¿no? la espinita de duda y de pregunta a nosotros, ¿no? De cómo estamos realmente llevando el evangelio, si estamos viviendo realmente un evangelio verdadero y genuino, porque, y habíamos comentado nosotros aquí en un principio fuera de las cámaras, que hoy día las iglesias están buscando moldear la palabra al gusto De las minorías. del cliente. Al gusto de las minorías. Sí, estamos moldeando la Biblia al gusto del cliente nomás para tenerlo aquí adentro. Y evangelio no se trata de esto. ¿No? Porque, o sea, yo siempre acostumbro decir a mi iglesia que hay una iglesia adentro de esta iglesia que será la iglesia que va a ser arrebatada. Eso, acaba de darle al hoyo, hermano. Entonces, o Es sea, que precisamente es Una eso. se quedará sí. y la otra se irá. Y la otra La mitad y mitad. Este es un Entonces, 50-50. Entonces, o sea, debemos tener cuidado nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces Eso estamos en el lugar cierto, pero haciendo las cosas equivocadas. Y ahí es cuando, o sea, corremos el riesgo de que puede ser que realmente que nos no quedemos estamos velando. Claro. Oigan, les tengo una pregunta. Proféticamente hablando, ¿la violencia va a aumentar o va a disminuir? Yo pienso que el aumento de la violencia también es una de las señales de los cumplimientos, o sea, de los fines de los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia está sumada a la maldad de los hombres, a la maldad de los seres humanos, y que tenemos que admitirlo nosotros, que está cada vez aumentando. O sea, ahorita cositas que antes no veíamos nosotros las estamos viendo, de que realmente es padre contra hijo, hijo contra padre, y no hay realmente más este amor, este respeto. Y fíjese, estos días yo he visto una noticia que me dejó asombrado, ¿no? De un hijo que mató su madre, ¿no? Un hijo que mató a su madre. Se está volviendo bien común eso. Y ¿Fue en entonces, Chulavista o en dónde fue? O sea, ¿De dónde fue? ¿En Chulavista o Santa Fe? Pues, no, esto que yo he visto fue en Brasil. Ah, en Brasil. Pero no, fíjese pero aquí que, también. Pero fíjese Aquí que también, aquí ya también. me das el Aquí dato de cada algo que rato. sucedió por aquí también. Entonces estamos viendo No, que pero esto aquí va cada aumentando, rato. ¿no? Sí. Va aumentando. Entonces sí, yo pienso que, y perdónenme los que quizás tengan esperanza en el mundo, pero Sí, pero eso se va a poner cada vez o sea, peor. la misma Biblia nos afirma que las Se va a cosas poner van de peor. mal en peor. Se va a poner peor. Se va a poner peor, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente tenemos nosotros que Que sacar la casta cristiana, ¿no? fortalecer nosotros Fortalecer. nuestra A ver, fe, a ver. nuestra esperanza de que Cristo pronto viene. Y más que esto, Y avivarnos. la pregunta que había hecho está muy buena, de pensar que, bueno, no parecería quizás injusticia que la iglesia fuera librada de la tribulación, pero no podemos olvidarnos de las tribulaciones que ya enfrentamos ahorita, de las guerras que ya enfrentamos ahorita nosotros. Más que esto, es también como el mismo Cristo dijo, o sea, a la iglesia de Filadelfia, ¿no? Si te mantienes fiel y por haberte mantenido fiel y guardado mi palabra en la hora de la aflicción, yo también voy a librar a ti. Entonces es una recompensa a la fidelidad de nosotros ahora. Entonces estamos hablando de un tipo de aflicción ejemplar, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, sabemos nosotros que a lo largo de la historia de la humanidad, y recién dijimos esto nosotros, el mundo ha pasado por tribulaciones.
los cristianos, los primeros cristianos han pasado por tribulaciones, pero aquí estamos hablando nosotros de lo que Jesús dijo. Algo nunca visto y vivido en toda eso es la bien historia de la importante. humanidad. Y Sí, por esto sí, se llama sí. la gran tribulación. Ni el Porque, holocausto. porque de todo lo que la humanidad ya ha visto, ya ha oído, ya ha participado, ya ha vivido, la gran tribulación no se compara. Entonces ahí es cuando nosotros, o Pero sea, ¿qué tipo de generación puede recibir un castigo tal, no? ¿Qué tipo de generación sería? ¿Qué cualidades tendría pues es la para consecuencia- recibir un castigo tan ejemplar Pues son por las parte de Dios? consecuencias de las decisiones de una generación que hace maldad. sí, perversa. Como en los días de Noé. Como los días Sí, de Noé. como en los días de Noé. exactamente. Sí, porque es esto, o sea, y de ahí, por eso, desde el principio de la historia vemos juicios de Dios, ¿no? Sobre la Sí, humanidad. desaparición, de extinción de civilizaciones. En ese aspecto, ¿no? completas. Entonces, Yo aquí tengo como una contradicción, muchachos. Porque ustedes me acaban de decir que va a aumentar. Entonces el anticristo va a traer paz, ¿no? Hasta ese momento se supone que el anticristo va a volver a traer paz. Mira, yo y va a no desarmar, creo, ¿no? yo sobre el anticristo, yo no creo que traiga paz. Pero es No que eso puede es- haber paz si no hay justicia. Pero es que eso es lo que dicen los pretribulacionistas, que va 3 años y medio de paz. Pero Claro, es que realmente no, la mira, Biblia... entonces quiere decir que la violencia va- aparente va a paz, terminar, ¿no? ¿no? Por eso nosotros decimos una falsa paz, una aparente paz, ¿no? De promover, por ejemplo, como decimos nosotros, una sola moneda mundial. Un ejemplo. Propuestas, ¿no? O sea, y esto sabemos nosotros que Está bien complicado. es complicado, pero a la misma vez facilitaría muchísimo. O Fíjate sea, que yo escuché perdón que lo interrumpa, a un nuevo Mahdi que está apareciendo en el Islam, que él asegura ser el hijo de Mahoma. Y él comentó algo bien interesante en un discurso que hizo a sus sectarios. Y él acaba de aparecer por estos días. Y él dijo algo, dice, lo que pasa es que todas las guerras comienzan por la religión. Todas. Si unificásemos la religión, dice, tendríamos paz. Oh, Y qué no buen tenemos por qué estar peleando, porque todas las guerras en el Oriente se han hecho Qué por buen la punto. religión. La Santa Inquisición, las Y cruzadas. La guerra, por la Segunda La Guerra Segunda Mundial. Guerra Mundial. Dice, si nosotros pacificáramos la religión, dice, pacificaríamos la humanidad. Oye, de veras, es nada más un movimiento Y en el es un ajedrez. Mahdi que se llama Abdullah y que está cobrando muchísima fuerza porque él se nombra hijo de Mahoma por parte de su padre y por parte de su madre norteamericana. Y él dice, yo puedo decir que yo conozco ambos sistemas, uno por parte de mi padre, otro por parte de mi madre, y está tomando tanta fuerza que incluso fueron pegados sus cartelones cuando se iba a elegir el Papa. Tiene rasgos físicos muy parecidos a las pinturas de Jesucristo. Es idéntico. pero ¿qué tipo de figura? ¿Europea o O de la chida, la judía. Miren, no me van a creer, o pero del si Medio ustedes... Oriente, ¿no? Porque sabemos nosotros... Si o sea, ustedes lo ven físicamente, Sí, es de es Medio la Oriente. carita del Cristo católico que está colgado, pero en vida. Es igualititito. Así como cuando lo agarran y lo ponen en la IA. Ujú. Pero es un hombre que tú lo ves y pues sí causa paz. Y pues no estamos tan muy lejos de eso, ¿no? Con la religión abrahámica, que todos somos hijos de Abraham y que incluso en la isla de Abu Dhabi, La coexistencia. pues se hizo el templo abrahámico y estaban judíos conviviendo con católicos y conviviendo con islámicos porque todos venimos de la misma raíz de Abraham. La pregunta es, ¿cómo estamos siendo engañados con esa parte, no? Sí. Y estamos viendo cosas que no se habían visto en hace 5 años. O sea, esto fue el año pasado y es más, hasta el Papa Francisco dio su venia y hasta habló el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, habló el líder del Islam, incluso había cristianos evangélicos ahí. Y Mira, dice, y a la foto. líderes, pero así súper prominentes. Mira que Es unificar la religión no Pablo está va a tan decir, mal. No está mira, tan errado. Pablo va a decir que el espíritu del anticristo ya está actuando en el mundo. Ya. ¿Qué quiere decir esto? El Y eso es espíritu del terrible, anticristo. ¿no? ¿Qué sería este espíritu del anticristo? O sea, algunos tipos de acontecimientos, de sucesos y que van preparando el mundo para estas ideas. Entonces, un ejemplo. Eso es Si lo hablamos primordial. nosotros aquí en América, un ejemplo sobre la idea de unificar las monedas, quizás para nosotros parezca un poquito difícil, imposible. Pero si se comenta esto, por ejemplo, en Europa, ya lo viven.
¿sí? O el Bitcoin. Ya lo viven, un ejemplo, ¿no? Entonces, en Europa, por ejemplo, esto es lo más común que hay. O sea, tienen una sola moneda, el euro. Por ejemplo, yo que vengo de Sudamérica, por ejemplo, en algunos años atrás, el presidente de Brasil, no el presidente vigente, ahora el Lula, por ejemplo, llegó a comentar la idea de que se pudiera hacer y realizar una unión entre los países ahí del Mercosur, ¿no? Para promover Como una tipo moneda. unión Sí, monetaria. para promover una unión monetaria. Entonces, por eso decimos discursos como estos. Y de ahí nosotros sabemos que esta unificación de las religiones es una utopía porque, o sea, literalmente son personas distintas que creen de manera distinta. Por eso decía Denis, va a ser aparente paz. Por eso es una aparente paz, ¿no? Porque, por ejemplo... Diplomática. Sí, una persona que venga y que proponga, mira, que a partir de ahora nosotros todos, y va a ser el anticristo, ¿no? O sea, yo soy el anticristo, una única moneda, vamos a promover la paz entre los hombres, los seres humanos, y entonces por esto va a ser una aparente paz, porque delante de todo el caos, todo lo que quiere el mundo es realmente un líder que se yo aquí levante. tengo una duda. Un líder, una persona que se levante para calmar los ánimos, por así ¿Y decirlo. la iglesia sí lo va a ver? Depende de la perspectiva. Depende de la perspectiva. Depende de quién seas. Si eres mi esposo, Sí, depende de quién seas. Por eso digo, y aquí es donde tenemos algunos problemas nosotros. Por ejemplo, para los post-tribulacionistas, pensar que la iglesia será librada de la gran tribulación parece ser una injusticia. De decir, mira, o sea, sí, porque algunos post-tribulacionistas de hecho afirman, si Dios no ha librado nuestros padres de la iglesia, los antiguos, de tantos sufrimientos, o sea, ¿por qué seríamos nosotros los privilegiados, por así decirlo, no? Pero a la misma vez, por ejemplo, si pensamos nosotros, siendo post-tribulacionistas, si pensáramos nosotros que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, la pregunta es, entonces, ¿qué ventaja tengo yo de mantenerme fiel ahorita? Buen punto. ¿Qué ventaja tengo yo? Pues ya mejor cuando vea al anticristo me arrepiento. Claro, Ah. ¿entiendes? O sea, más que esto, si estamos hablando nosotros de las profecías dichas por Jesús, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Si yo pienso que él va a venir después de la gran tribulación, entonces yo ya tengo más o menos Es que una ahí está fecha. la respuesta. Pero ¿no? Yo ahí ya está el tengo más o asterisco. menos yo ya tengo más o menos una fecha, una idea. Entonces, o sea, vivamos, vamos, Empuerquémonos. Vivamos y comamos. Empuerquémonos. y ahí cuando veamos el anticristo que empieza, ahí corremos de nuevo a abrir las iglesias. Sí, Entonces, sería muy cómodo pensar así. por eso decimos, claro, cada una de las visiones tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? Aunque ahí está el asterisco. ¿Y la muerte qué? También tenemos... O sea, está bien, ¿no? Hasta que Cristo venga así, pero si te mueres antes, está como el asterisco ahí. Sí, también, de lo que hablábamos. Pero ¿y nosotros, si ¿no? no? Pues no vas a vivir. No vas a vivir Es el 90 relativismo años. del mundo. Estamos en un mundo donde ahorita todo es relativo. O sea, ok, y la que no te mueras ya te amargaste. Pero estás pensando No. midi-tribulación. No, pues como un cristiano de ahorita, pues ¿para qué me esfuerzo si no tengo algo seguro? Híjole, pero es que ahí viene la convicción, ¿no? Yo creo que O sea, viene el que por eres ejemplo- hijo de Dios porque si lo quieres, lo espera. Claro. Exacto, ese Ahí es está el Porque punto. eres la novia, o sea, y quieres estar con Resumidamente, él. este es el punto, ¿no? Resumidamente, convicción. seas claro, seas pre, seas midi, seas post, sabemos que él viene y que Y exige en que eso estemos nos hace preparados. diferentes a los demás. Y ¿Qué esto es lo esperas que a nos tu hace, padre? claro. Eso es lo que nos hace realmente Y que aunque te cristianos. mueras, pues vas a irte con Que él. le crees a algo que no ves. Que crees algo que no te contaron porque lo tienes de fe. Porque no somos israelitas que nos estuvieron diciendo nuestros padres de generación Claro. en generación. Y Dios abrió el mar rojo y mira lo que ha hecho por ti con la cúpula de hierro. Y nosotros nos hemos convertido de nuestra idolatría, de nuestra religión, de nuestra cultura occidental. Y nos hemos enfocado a un cristianismo mesiánico para seguir a un Dios judío. Que nos ha prometido que así como Él se fue va a regresar. Y lo creemos en nuestro corazón. Sí. Y actuamos en fe y actuamos en pos de esa creencia, que si nos va tribulación, Él nos va a librar, que si nos toca lo malo, dice, Barden, dice, vas a pasar por el fuego y no arderá la llama en ti, y aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar,
Y aunque tengas hambre, tribulación y angustia, Él dice, yo siempre te voy a librar. Entonces es cuestión de confiar en Él, esperar en Él. Y como decía Job, bueno, de Dios esperaré nomás lo bueno y no lo malo. Claro. Pues, ¿qué tipo de seres somos? Bueno, les voy a hablar ahora de la postura de los que Cristo viene A la mitad. aproximadamente a la mitad. ¿No? Como nos decía el hermano tres Denis, de los 3 años y medio del anticristo. Claro. Todo comienza con Daniel 7. En Daniel 7, capítulo 13, él habla que va a venir el Hijo del Hombre. Y Jesucristo se hace llamar mucho el Hijo del Hombre. En Daniel 24 al 27, 24 al 27, habla de 10 cuernos. Ajá, Daniel 7, del 24 al 27, habla de los 10 cuernos. Y el anticristo surge y tumba a 3. Y él se levanta. Entonces, en el 25, habla de que el Hijo del Hombre va a venir y va a derrotarlo, va a derrotar su reino. De ahí parte todo. Porque ellos dicen, este es el tema central, ellos dicen en Mateo 24, 29, ellos dicen, miren, ¿qué les parece si mejor Jesucristo nos dice cuándo va a venir y cómo va a venir? ¿No? O aproximadamente, más bien cómo va a venir. ¿Cuáles serán las señales de su venida? Exactamente. Y entonces en Mateo 24, 29, aquí está, dice lo siguiente. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, en el 24-29 dice, después de la tribulación. Dice el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, lo que se habló en Daniel, que él va a venir a derrotar al anticristo. En el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Okay? Y dice el 31, habla del rapto, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces para Jesús, él dice, hay tribulación, después de la tribulación viene él a derrotar al anticristo y en el 31 habla de que él va a hacer el arrebatamiento. Esta es la interpretación de la de los post-tribulación. De los del medio. De los midi. De los sí. midi. Ok. Entonces, se van luego ellos a 1 Tesalonicenses 4:15. Rápidamente. Creo que Gadi está poniendo los textos aquí en la pantalla, ¿verdad? Eso espero. 4:15 al 17. Tesalonicenses 4:15 al 17. Dice lo siguiente, rápidamente. Por lo cual os decimos que esto es en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, y los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no te vas a ir no vas a irte antes de los que ya están fallecidos. Sí. Y luego aquí surge la trompeta, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. No habla de que va a venir 2 veces. Y luego también estas personas dicen que en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, eso que dice, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, lo que ya hablamos. Sí. Y se manifiesta el hombre del pecado, que es el anticristo, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la famosa escena de cuando su estatua, ¿no? Yo me imagino que es la escena donde su estatua, ¿no? La usurpación. Y entonces entonces primero es la apostasía y luego viene el anticristo. Y en Apocalipsis 11:15 habla de otra vez de la trompeta. 11:15 dice,
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser del Señor Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces está hablando de la trompeta. Esta trompeta es muy famosa porque a partir de la trompeta viene el arrebatamiento. Eso es lo que ellos creen. Entonces, si nosotros interpretamos, Bueno, es la base bíblica. la ¿no? última Para trompeta no es el fin de los tiempos, es antes de las copas, ¿no? Y entonces, esto es lo que ellos Por argumentan. eso tienen su postura que es a su la mitad. postura, porque el mismo Jesucristo dice, a ver, primero, vuelvo a repetir, Mateo 24:29, es la tribulación, después vengo yo, luego los arrebato. Y también usan mucho este versículo que mencionaba nuestro hermano Daniel, de Daniel 9:24, cuando dicen que nada más de la segunda semana, bueno, de las 70 semanas, dice, y justo a los 3 años y medio, es cuando cuando Cristo viene para dar paso a la ira. Entonces ellos agarran muy fuerte Mateo 24:29, que dice, pues después de la tribulación acontecerá el rapto, el arrebatamiento. En el 31, el 29 dice que después de la tribulación. Y en el 31 pues habla de que él... Entonces, ¿no podríamos hablar que son 2 periodos, uno de la tribulación y otro de la ira? Parece que esta interpretación parece hay que algunos que tienen es que algunos dicen este pensamiento, ¿no? Algunos llaman el primer periodo de la gran tribulación Ajá, como una relativa paz, una ¿no? persecución del anticristo a la iglesia. Esa es otra corriente. Así es. ¿Cierto? Porque, Sí. porque o sea, Entonces, ¿qué no era si la creemos, paz? un ejemplo, si creemos, No. si somos post-tribulacionistas o midi-tribulacionistas y creemos que la iglesia va a estar en la gran tribulación, entonces la iglesia verdadera y fiel será la única que no aceptará la verdadera paz del anticristo. Uh-huh. Y ahí es cuando la iglesia sufrirá la persecución. Uh-huh. Entonces, o sea, paz para todos los que lo acepten. Pero la iglesia será perseguida porque eso es un ejemplo. Porque ustedes son los únicos que no aceptan este gran líder que está entre nosotros. Porque ustedes son los únicos que no aceptan los beneficios, la paz, ¿no? Y ahí la iglesia sí sería perseguida, ¿no? O sea, para los que creen que la iglesia estaría en la tierra. Pero ¿no? entonces tengo una pregunta para los dos. ¿No van a ser muchos cristianos engañados de manera que se ponga el 666, la marca? Sí, pero Supuestamente es lo que también. dice, lo que nos dijo también hermano Denis. A ver, es una iglesia, pero dentro de la iglesia está otra iglesia. Sí. Y a lo mejor los engañados son los que no están en la Claro. iglesia. Y los que sí siempre Los serán que no- Y perseguidos. los que sí vamos a ser perseguidos. Sí, los que no conocen realmente, los que no se profundizan, los que, o sea, son pero no Vamos, son. como los de la prosperidad. No, ¿cómo voy a No, dejar de pues eso es de vender? volada, eso es de ¿Cómo volada. no voy a comprar el carro del año? No, pues márqueme. Eso es de volada. Y nosotros Ejemplo. no. A lo mejor por eso decía Cristo, cuando vean todas estas cosas huyan. ¿Sabes qué me da Pero- esperanza? Pero La iglesia decía, fiel, erguíes la iglesia fiel y verdadera, esta será perseguida. ¿Por qué? Porque no aceptará la falsa, toda sí, esta falsedad de los este falso sistema. beneficios, los beneficios. Y si Ahora, lo aterrizamos a la realidad, ¿no podría ser la Agenda 2030? Pudiera ser. Pudiera ser, ¿no? Acuérdate que ya hay de 2045 ya, también Agenda 2045. Pero ahí está la perfección de Sí. la Agenda 2045. Ahora, esta es una observación que yo hago. Es muy parecido cómo libró Dios a Israel de Egipto con las plagas, y muchas plagas son parecidas al Apocalipsis. Dicen que son iguales. Israel, son Israel específicas, a pues. algunas plagas sí le dieron, y en otras plagas Dios los Mira, cubrió. ¿sabes qué? Yo tengo una discrepancia. El pueblo no sufrió y no padeció las plagas como tal. ¿Las pero 10? sí, así es, pero sí sufrió la aflicción de las plagas. Porque el que no hubiera las consecuencias de la plaga, porque eran vecinos. Y es lo mismo Sí, que nos está vivían todos pasando a ahí, ¿no? nosotros. En España hay pocos cristianos, Muy pocos. muy pocos. Cuando vino el apagón también sufrieron. Nosotros estamos sufriendo con la escasez de la canasta la pandemia, por básica. ejemplo, o sea, la También nos pandemia contriste y afectó también nos... a ambos, ¿no? Por así decirlo. Claro, o sea, es que a lo mejor el juicio no te cae si se te muere la vaca. No, pues no se me va a morir la vaca, pero va a encarecer la carne. Por eso es un gran argumento entonces de los midi tribulacionistas.
Así como Israel padeció las consecuencias. Pero yo pienso que también volvemos a lo mismo, como dice Denis. A ver, por eso tenemos que velar y orar. Y por eso también se refuerza con Apocalipsis 3:10. Es que ha sido fiel hasta el final. Es que tiene que haber fe en la tierra, porque la fe se prueba con las pruebas. Si no hay pruebas, no hay fe, porque vivimos en el libertinaje de la comodidad. Pero si yo tengo escasez en mi país, tiene que crecer mi fe de que Dios proveerá trabajo, porque, vamos, hubo un terremoto o hubo un gran apagón en España, o vienen los aracenes de Donald Trump y que va a dejar a la mitad de las empresas maquiladoras sin trabajo, donde va a haber cristianos que van a ser despedidos, y su fe tiene que ser probada para que Dios provea otro trabajo. A lo mejor no te viene la plaga tal cual de que se te llenó tu hijo de ronchas, no, pero tanta roncha que va a haber y tanta pandemia, va a haber escasez de medicamento, escasez de mano de obra de médico. Con el COVID lo vimos, no te podían atender porque no había abasto, y había cristianos que también padecieron eso. Esto sí. Y a lo mejor no te mueres. Quizás no, no afecta a uno te de manera aflige. directa, pero... Y estamos ahorita en un tiempo de aflicción. Pensar en esto. Porque no estamos viviendo, por ejemplo, como hace 10 años, con una comodidad relativa de que tenemos una inflación muy baja o no había tanta violencia. Porque ahorita también la violencia te está pegando, te asaltan tu casa, asaltan a tu vecino, te roban tu camioneta. Aunque seamos cristianos, Dios nos libra, pero también somos parte, dice la Biblia, estás en el mundo. He vencido al mundo. Confíen. No dice te voy a quitar del mundo. Y todavía dijo Dios, no te pido que los quites del mundo, líbralos del mal, porque les puede caer. Y es una oración que lo hizo para la iglesia. Te pido, Dios, por aquellos que me vas a dar, aquellos que van a venir, líbralos del mal. Fíjate que pensar en la tribulación está bien porque filtra también a la gente, ¿no? Hay unos que se desesperanzan y hay otros que agarran más fuerza en la fe, ¿no? Es un filtro. Es un filtro, Es que es un arma de doble filo. Es que los tiempos difíciles realmente revelan carácter. Exacto. Sirven para dividir y separar quiénes son realmente los verdaderos de quienes no son, ¿no? Entonces... Pues no vienen tiempos buenos. No, esta es la verdad. O sea, no podemos decir, como decían los pastores mentirosos, que todo va a estar bien, viene un gran avivamiento. Yo creo que es cuando la fe está siendo más perseguida y más probada por tanta doctrina, que no son tan malas y que gustan y que endulzan. Es que Satanás cambió la estrategia. Claro. Antes te perseguía y te mataba. Espérate, no, mejor ahora cámbialo. ¿Qué tal si mejor los entretengo? Yo digo que, yo siempre digo a los hermanos allá que hoy día la estrategia del diablo es distraernos y dejarnos cristianos en la iglesia. Sí. No, o sea, manténgalo allá adentro, distraído, pensando que es y que está todo bien. O sea, me voy. Porque ahí es cuando entramos nosotros en la religiosidad, ¿no? De pensar que el hecho de venir aquí, estar aquí todos los domingos, de asistir y venir y cantar las alabanzas y mover las manitos y aplaudir y todo, esto me hace cristiano, ¿no? Cuando en realidad no es realmente, o sea, es un estilo de vida, ¿no? Es la manera con que yo realmente vivo, ¿no? Y ahí sí es cuando entramos nosotros en estos peligros que estamos viviendo en los últimos tiempos, de que realmente, o sea, el evangelio genuino está cada vez más escaso. Sí. Porque es esto, o sea... Es más difícil encontrar sana doctrina en las iglesias. Es más difícil encontrar una sana doctrina en las iglesias. Hay menos cristianos incluso. Sí, menos cristianos verdaderos, genuinos. Menos doctrinas. Menos compromiso de la iglesia con Dios. Menos líderes. Hay pocos, y los pocos que hay, en su mayoría, a veces están corrompidos, están con motivaciones equivocadas, y ahí por ahí muchos terminan vendiéndose a esta nueva cultura de decir, mira, es que si yo predico realmente las cosas como son, voy a estar solo, no va a haber nadie. Entonces como que por ahí a veces me permito una cosita u otra y que déjelos, y ahí es cuando empieza realmente a contaminarse. A contaminar, y es lo que yo digo siempre, me preocupo mucho con esto, ¿no? Cuando Jesús dice, mira, son ciegos guiando a ciegos. Entonces que tengamos cuidado nosotros, ¿no? Que no seamos realmente ciegos guiando a otros ciegos, sino que, o sea, busquemos siempre. Yo siempre acostumbro decir, y tengo conmigo esta frase, ¿no? De que Dios no nos llamó para llenar iglesias, Dios nos llamó para poblar los cielos.
Sí. Entonces Dios no me llamó para llenar iglesias. Dios nos llamó para llenar los cielos. Entonces yo tengo que tener este cuidado de que de buscar, yo como pastor, yo tengo que buscar que la mayoría de las personas que estén en mi iglesia realmente estén viviendo preparadas para irse a los cielos. Esta es mi responsabilidad. Porque en aquel gran día Dios no me va a felicitar porque lograste colocar 500 personas en un salón. No, Dios me va a felicitar y ser recompensado realmente por las almas de vidas que yo las he logrado conducir, guiarlas y llevarlas como un pastor que conduce sus ovejas, guiarlas a los cielos, ¿no? Entonces es una preocupación que nosotros como líderes también debemos tener, ¿no? Pues ya para concluir. Para concluir, ¿cuál es la idea post-tribulacionista? La que ¿En qué se acaba de decir, fundamenta? ¿no? La idea post-tribulacionista se fundamenta en decir y creer que la iglesia pasará por los 7 años, por todo el periodo de tribulación. Incluyendo la ira. La ira de Dios va a pasar por todo y ya al final es cuando Cristo viene para vencer al anticristo, al falso profeta. En el Armagedón, ¿no? Sí, en la batalla del Armagedón, ¿no? Vencer al anticristo, al falso profeta, atar el diablo por 1000 años, ¿no? Y ahí establecer lo que es el milenio. Y ahí es cuando ellos creen que la iglesia, o sea, va a vivir un arrebatamiento, ¿cómo decir? Momentáneo, parcial. ¿Por qué? Porque, o sea, en la visión post-tribulacionista, Cristo está veniendo de los cielos, la iglesia se encuentra con él en las nubes y todos bajan a la tierra. Okay. Entonces ahí, bueno, y ahí es cuando, o sea... Sí, más contradicciones. Claro, yo en ahí. particular tengo algunas resalvas y diferencias tanto con el MIDI cuanto con el post, justamente porque hay algunas cositas que como que no se encajan, ¿no? Di una del MIDI. Por ejemplo, lo que recién mencionabas cuanto al texto de Mateo 24, ¿no? Porque aquí Mateo 24, 31, por ejemplo, sí. Está hablando, por ejemplo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, ¿no? Y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo al otro extremo, ¿no? Esto aquí, para, por ejemplo, nosotros de la visión pretribulacionista, esto va a suceder ya en la gran tribulación, pero la iglesia ya estará arrebatada, porque para el pretribulacionismo esta trompeta, como dice el texto aquí, es una trompeta, o sea, de ángeles dando sonido de que algo va a suceder. Pero si vamos nosotros, por ejemplo, de aquí a lo que dice el Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, por ejemplo, y ahí es cuando nosotros ya no nos encajamos mucho con los MIDI, por ejemplo, porque dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con una trompeta de Dios. Entonces, Mateo 24 dice que la trompeta será de los ángeles. De los ángeles. Los ángeles no aquí en Estados Unidos, no. O sea, no, será de los ángeles. ¿no? La trompeta será de los ángeles y aquí está diciendo que la trompeta, o sea, el sonido será de parte de Dios, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, un ejemplo. Está la discrepancia. Claro, uno de los ejemplos de las divergencias que hay entre una visión y otra, por ejemplo, ¿no? Sumado a esto, o sea, el pretribulacionismo, por ejemplo, él se atiene mucho a las promesas y profecías. No, déjame leer aquí y mencionar el capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis, porque recién lo mencioné, pero no puse bien las palabras, ¿no? Pero aquí dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran y habitan en la tierra. Este es uno de los textos, ¿no? Por ejemplo, primera de Tesalonicenses 1:10, por ejemplo, que de ahí va a decir que... Aquí está apareciendo, me imagino. Dice, mira, y a esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, ¿no? Entonces, textos como estos, o sea, para la visión pretribulacionista nos deja muy en claro que Dios no nos destinó para la ira, ¿no? Porque de hecho hay un otro aquí. Eso es como refutar el post-tribulacionismo, ¿no? Sí, ese que dijiste. Claro. Primera de Tesalonicenses 5:9. ¿Por qué no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí son textos, por ejemplo, que nosotros, o sea, que el pretribulacionismo cree a partir de estos textos que Dios no nos ha destinado para la gran tribulación, ¿no? Y este sería por decirlo, un beneficio, una recompensa a la iglesia por mantener su fidelidad ahora, ¿no? Y de ahí están, por ejemplo, el pretribulacionismo, por ejemplo, el posttribulacionismo, por ejemplo, que afirma que la iglesia va a sufrir, va a pasar por todo. Y ahí quedan algunas preguntas a veces que los posttribulacionistas, por ejemplo, no consiguen a veces responder, ¿no? Entonces, preguntas como, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, Cristo viene, se encuentra con la iglesia y todos bajan a la tierra. La pregunta es, ¿cuándo será entonces el momento que se cumple San Juan 14? ¿Cuándo viviremos en las moradas que Cristo preparó para nosotros allá arriba? Más que esto, ¿cuándo sucederá las bodas del Cordero? ¿Por qué? Porque según la visión post-tribulacionista, Cristo viene y con Cristo la iglesia sube, los dos se encuentran. Claro, los dos se encuentran en los cielos, a medio camino para bajar y establecer el milenio. ¿Y qué es el milenio? El milenio es el reinado milenial o milenar, no sé muy bien cómo se pronuncia en español, pero es el reino de 1000 años literales de Cristo en la tierra, donde la Biblia dice que Él se va a sentar en el trono de David, va a reinar las naciones, va a gobernar las naciones, o sea, entonces de ahí es cuando surgen las preguntas, ¿no? De cuándo cuándo la iglesia viviría en los cielos, en esas moradas que Cristo fue a preparar, cuándo estaríamos en las bodas del Cordero, si ya vendríamos para reinar con Cristo en el milenio, ¿no? Si no tiene un fundamento bíblico. Claro, entonces, bueno, y yo sé también que el post-tribulacionismo tiene algunas preguntas cuanto al pre también, porque vuelvo a decir, ninguna de estas teorías son absolutas. 100% son absolutas. Todas tienen sus puntos avenías, fuertes y sus puntos débiles. Todas tienen. Hasta porque, o sea, la Biblia es un misterio. Y estamos intentando nosotros, o sea, desvendar el máximo de este misterio, pero hay cosas que no tenemos respuesta realmente. Hay cosas que realmente no sabemos cómo serán, ¿no? Entonces, hay misterios, y misterios realmente no son para ser desvendados. Y el mismo rapto es un misterio. Claro. Entonces, a partir de ahí, por eso decimos, lo que más nos fortalece y nos une, independiente de la visión, es saber que Cristo viene. Exacto. Sí, ese es el principal punto. Velar y orar. Sí. Porque no sabemos el día cuándo ahora, no va sabemos a venir. cuándo va a ser. Y ahí él mismo, como que Cristo mismo dijo, bueno, en un futuro se vayan a pelear, mejor digo, no sé, ni es más, ni yo sé, pero de que voy a volver, voy a volver. Exacto. Nomás velen, claro, oren y confiemos, como decíamos al principio, ¿no? Confiemos que Dios nos cuida, nos libra de todo mal. Sí. Y que independientemente si pasamos o no por la tribulación, Dios cuida de nosotros porque Él nos ama. Amén. Y Él siempre va a estar al cuidado de su pueblo, porque Él dice en Salmo 100, somos ovejas de su prado. Amén, amén. Y así creemos, sí. Y esa es su promesa. Vivimos en los prados de Dios y Él es el buen pastor. Amén, amén. ¿Alguna conclusión, Denis? No, es ¿Algo esto. que quieras agregar como para cerrar este episodio? Claro, es esto. Estuvo buenísimo este episodio, ¿eh? Sí. Es esto, nosotros, claro, hoy hemos venido más a presentar, ¿no? las tres posiciones. Vuelvo a decir, ya lo había dicho, ¿no? O sea, yo, mi posición es pretribulacionista, pero claro, no vinimos a debatir las posiciones, sino que presentarlas para generar esta curiosidad, este interés en los que nos están mirando, a que se pongan a estudiar, a pesquisar, y sobre a todo buscar, ¿no? a orar, Dios les revele. a crecer en la gracia, a crecer en el conocimiento y más que todo prepararse, porque sea pre, sea midi, sea post, Cristo viene. Entonces, que estemos realmente preparados y volvemos a lo que dijimos anteriormente, estemos preparados tanto para su venida colectiva, a arrebatar a la iglesia, pero también para la venida individual. Y esa es la más peligrosa, y esa ¿no? es la más peligrosa, porque es esto, o sea, ninguno de nosotros aquí podemos y tenemos la fecha, ¿no? De cuándo nos toca, de cuándo nos llaman el turno ahí nosotros en el cielo, Eso no tenemos el control, ¿no?
Entonces, estar preparados nosotros. Muy bien, pues te vamos a pedir, Denise, ya lo hiciste la otra vez. Sí, en la 1, ahora es la 2. Ahora es la 2. Pero ahora te vamos a pedir Es la que pongas... segunda temporada. Segunda temporada. 9 de mayo, ya sabes tu nombre, 9 de mayo, y vas a ponernos ahora tu frase favorita de Jesús, pero en portugués. Portugués, bueno. Ah, Está bien. mira. Ya aprendí, ya no es brasileño. Ya hay que ser internacionales ya. Sí, A donde está tú quieres. buenísimo. A ver, conclusiones, carnala. No, pues ya la dije, como pues que hay que velar y orar en tiempos difíciles. Para todo. Económicos, espirituales, morales, físicos. No. Mira, Denise es zurdo igual que yo. Pues ya nos vamos porque los del anexo ya me están haciendo señas de que ya tenemos que llevar a Mara otra vez, anexarla. Ya se acabó mi periodo de Se le acabó salida. su periodo de salida. Ya se acabó mi tiempo de salida, me tengo que regresar. Pues muchas gracias a Denis. Sin antes, antes decirles que se suscriban. TikTok, ¿Cuántos Insta, suscriptores tenemos? Más de 1000. Más de 1000. Tenemos... Pues cuando lleguemos al 1500 hay que regalarles algo. Pues ¿dónde está la mercadotecnia de los demás podcasts? es que sabes que no hay presupuesto. Pero ¿a poco no vale la pena nuestros suscriptores? A ver, si llegamos Sí, pero a Gaby- este programa que le den 1000 likes, les vamos a regalar una El Gadi taza. desvía fondos. Ya lo vamos a auditar. A ver, si le damos 1000 likes a este episodio, vamos a regalar la taza al like número 1000. Jule. Bueno. Suscríbanse a todas las redes. A todas las redes. Estamos en Audio, Spotify, YouTube Music, Deezer, no sé cuántos más. En YouTube, Denles like, denle dislike. Facebook, Instagram, Comenten el video. TikTok, igual con el podcast. Denise, vamos con usted otra vez. ¿Qué frases? Bueno, yo puse, como estamos hablando justo de las cuestiones escatológicas, ¿no? Lo puse en portugués. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Esa sí me la sé, esa sí me la sé. Ay. Estar o velad y orar Sí. porque no sabes El día el día y la hora. y la hora. Eso. Sí, los idiomas se parecen un poquito, ¿no? Entonces Sí. es ayuda, sí. Ese Vigiai e orai. Duolingo. Sí, También. Duolingo, buenísimo. El Duolingo buenísimo. siempre ayuda para todo. Sí, para todo. Está buenísimo. Denis, tus redes sociales, tu iglesia también. Sí, pues el está domicilio, bueno. invítalos a tu Sí, iglesia. sí, está buenísimo. Bueno, les dejamos la invitación también. De hecho, nosotros todos los martes estamos dedicándonos ahora en esta serie de estudios de la escatología. Estamos entonces profundizándonos un poquito, hablando sobre todo esto. ¿Y dónde te pueden encontrar? Claro, pueden En estas encontrarme clases. bueno, en las clases, asistiendo a nuestra iglesia, ¿no? Todos los martes a partir de ok. las 7:30. Nuestra iglesia está aquí en el pueblo de Tlajomulco. La calle es Los Ranchitos, número 10, aquí en el centro de Tlajomulco. Y a partir de las 7:30, todos los martes, estamos estudiando justo semana que viene. Vamos a hablar sobre la gran tribulación, profundizarnos qué un poquito bien. más en esto, después hablar sobre el milenio, y ahí estamos hablando de estos eventos escatológicos, ¿no? Y que sirven muchísimo para el Sí. conocimiento de la iglesia. También tenemos servicios a los domingos. Entonces, si alguien es de ahí de cerca de Tlajomulco y desea visitarnos, conocer, estar con nosotros, va a ser un gusto. Más que esto, pueden encontrarme en las redes sociales ahí, Denis Max, y en Instagram, Denis Max Oficial. Sí, y ahí me encuentran de manera fácil en las redes, en Instagram, en Facebook. También tenemos las redes de la iglesia, ¿no? Que es Mi Bay, Tlajomulco. Y ahí encuentran ok. las redes de nuestra iglesia también. Muy bien, para que vayan, se suscriban y lo sigan también. Esto. Y encuentren contenido sobre estos temas que son muy importantes. Tus en la redes, iglesia. tus redes sociales, carnala. No, yo no uso redes sociales, eso es el Eres diablo. una mujer libre. Eso es el diablo, eso es de la élite. Acuérdate que yo soy antisistema. Y bueno, ya para retirarnos, le debíamos una taza a Denis. Le dejamos. Es su bolo, su taza y Gracias. algunos stickers de nuestro. Para que nos recomienden el podcast, hermano. Ahí Muchísimas dígale gracias, que nos vean. Buenísimo, buenísimo, sí. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, por la no, pues invitación. a ti, de a verdad, es siempre un gusto estar con ustedes. Gracias aquí. por venir, hermano, y tener su tiempo. Gracias por porque sabemos enriquecer que está- episodios. Sí.
Y ahorita que pues tiene esa situación, pues qué bueno que nos acompañó, que Dios Sí. le puso en su corazón venir. Sí, gracias. Espero que no Muchas sea la última vez, ¿no? No, amén. Y que Cuando lo hayamos gusten. tratado bien. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo se sintió? No, buenísimo. ¿Lo tratamos buenísimo. bien? Sí. Es siempre un gusto, de verdad, venir a estar con ustedes. Y cuando gusten y vean ahí que podamos servir también, cuenten con nosotros. Ay, muchas gracias, Muchas gracias, hermano, Denise. muchas gracias. Pues ya nos vamos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y recuerden que pues este camino es difícil, complicado. Ya nos caemos. En las caídas nos raspamos, nos fracturamos, pero la mano de Jesús está siempre Amén. extendida Ahí. para que nosotros la tomemos, nos levantemos, nos sacudamos y sigamos caminando. No queda de otra. Ya falta menos para la venida de Cristo. Sí. Eso sí podemos tenerlos por certeza. Sí, Que cada día que prepárense. pasa es un Vivamos día menos preparados. de Esa es nuestra una gran vida. esperanza. Dios les bendiga, Dios les guarde. Goodbye. Adiós.